el Internacional de la Mujer, ¿verdad? No sé si usted, esposo, ha llevado a su esposa por ese día a comer, aunque sea pollito a la brasa o aunque sea ceviche de carretilla, pero haber agasajado, o aunque sea unas palabras a su esposa, ¿no? O engreírla por eso. Sé que no es el único día que debemos realizar esas acciones, pero es sobre todo un día para recordar el valor de la mujer. Hermanos, si revisamos la historia, las mujeres han sufrido en muchas etapas de la historia de opresión y exclusión. Las mujeres siempre han sido como el sexo o el género inferior al varón. Por ejemplo, hace algunas décadas atrás, las mujeres no tenían derecho a votar en las elecciones, digamos, presidenciales o las elecciones políticas. Las mujeres no votaban, solo votaban los hombres. Y era todo un debate, incluso debatían entre los médicos. ¿Será que la mujer puede votar? O sea, la mujer no tenía muchos derechos, ¿no? Tampoco la mujer podía estudiar, por ejemplo, y hoy en día en algunos sectores de Perú todavía se cree así. Yo he visitado algunas comunidades en la selva y hay comunidades donde dicen que la mujer no debe estudiar, solo el varón debe ir a la escuela. Entonces como que existe una desigualdad entre el varón y la mujer. Por eso se conmemora el Día Internacional de la Mujer, para saber valorar el valor, la función, el papel de las mujeres. Nosotros queremos enfocarnos en esta noche en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia respecto a la mujer? Por eso este título del mensaje se llama así, por una como ella. Quisiera que abramos nuestra Biblia, por favor, en Juan capítulo 20. Vayamos a Juan 20. Mientras va buscando, yo le voy a leer una frase de una mujer del año 1680 más o menos, de esa época. La frase dice así, mientras va buscando Juan 20, y quiero que abra por favor su Biblia en Juan 20 y lo tengan ahí abierto, Juan 20. No sé si pueden proyectar también. Si no tiene Biblia o le es dificultoso leer, yo lo voy a leer aquí. Juan 20. Muy bien. En el año 1669 nacía una mujer que probablemente muchos no la conocen porque casi no se habla de ella, pero esta mujer hizo mucho por el cristianismo, por el evangelio, por el crecimiento del evangelio. Esta mujer que nació en 1669 dijo la siguiente frase. Ella tiene muchas frases, pero una de esas frases es esta. Dijo así: me niego a criar a mis hijos para otro que no sea Dios, dijo esta mujer. Me niego a criar a mis hijos para otro que no sea Dios. Esta mujer se llama Susana de Wesley. No sé si usted ha escuchado la historia de John Wesley o Juan Wesley. John Wesley fue en el año 1700, aproximadamente 1720-30, John Wesley fue uno de los más grandes predicadores en Inglaterra. ¿Qué es lo que pasaba en Inglaterra? La iglesia tradicional en Inglaterra había caído en una rutina. Nunca salían a predicar en las calles, no evangelizaban en las calles. Y John Wesley dice: pero el mundo es mi parroquia. Yo no solo debo predicar en la iglesia, en el templo, yo debo predicar en el parque, en el centro de trabajo, en las minas, debo predicar en las calles, debo predicar en todo lugar a donde se pueda. John Wesley evangelizó a muchas personas en su época. Y no solo eso, John Wesley también escribió muchos libros, y esos libros enseñan y ayudan para que nosotros en este tiempo podamos comprender mejor el evangelio. Y no solo eso, sino que John Wesley, y miren hermanos, los pentecostales, nosotros somos pentecostales, nos gusta la experiencia, el avivamiento, movernos, cantar y danzar, pero somos pocos de leer. John Wesley escribió acerca de una experiencia espiritual, la segunda bendición lo llamó, de una experiencia
como nosotros lo experimentamos constantemente a Dios, danzamos, nos movemos, sentimos la presencia de Dios. John Wesley lo sintió, lo puso por escrito, y gracias a eso nosotros hoy en día tenemos unos libros o una teología, se le dice teología pentecostal, gracias a John Wesley. Pero, ¿quién formó a John Wesley? Y por eso yo decía, muchos no conocen la historia de esta mujer, porque más conocemos la historia de John Wesley, pero no de la mamá de John Wesley, Susana de Wesley. Susana de Wesley dijo, me niego a criar a mis hijos para otro que no sea Dios. Hermanos, por una mujer como Susana de Wesley, tuvimos a un gran John Wesley. Y no solo John Wesley, sino el hermano de John Wesley, Carlos Wesley, también fue un gran himnólogo. Él escribió muchos cánticos que hoy en día todavía se cantan en algunas iglesias, muchos himnos. Entonces, a veces solo se le reconoce, digamos, a algunos personajes, a algunos varones, pero no se reconoce a las personas que están detrás de estos varones. En el caso de John Wesley y de Carlos Wesley, estos grandes hombres de Dios, estuvo detrás una mujer, una madre, con un gran carácter, con una gran personalidad, muy determinante. Yo me inspiro mucho en la vida de Susana Wesley, y mi esposa también lo hace, que dijo esta frase, yo me niego, dijo Susana, yo me niego a criar a mis hijos para otro que no sea Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que desde pequeño Susana de Wesley le enseñó a sus hijos a leer la Biblia, a orar, a asistir a una iglesia, y cuando sus hijos fueron grandes, lo que ellos decidieron fue ir a un seminario, estudiar teología y volverse ministros de Dios, volverse pastores. O sea, a ese camino les llevó una mujer. Las mujeres tienen una gran influencia en la vida de las personas. No solo en la vida de sus esposos, también en la vida de los hijos. Por una mujer, mis hermanos, me atrevo a decir, por una mujer nosotros estamos donde estamos. ¿Quién puede decir que no? ¿Por qué? Porque en primer lugar nacimos de una mujer. Nos cría una mujer. Y cuando hacemos un cálculo de quiénes abandonan mayormente el hogar, son más varones que abandonan el hogar. Siempre la mujer se queda con el bebé o con el niño y educa al niño, así no esté el esposo. Es difícil que una mujer abandone el hogar. O sea, hay casos, sí, pero son muy escasos. Gracias a una mujer o por una como ella, nosotros hemos logrado educación. Nosotros hemos logrado muchas cosas gracias a una mujer, y quizás gracias también a la esposa, a la mamá, pero gracias a la labor de la mujer se puede lograr muchas cosas. Yo quiero enfocarme en 3 mujeres de la Biblia, y algunas aquí se van a sentir halagadas, y otras quizás van a decir, pastor, gracias por hablarme, todavía me falta mejorar en este aspecto, pero la idea es esa, la idea es que podamos alcanzar este ideal o este estándar de las mujeres que vamos a leer a continuación, por una como ella. Juan capítulo 20, versículo 16, por favor. San Juan capítulo 20, versículo 16. Amén, dice así, Juan capítulo 20, verso 16. Dice la palabra del Señor, Jesús le dijo María, y volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Versículo 17, Jesús le dijo, no me toques aún, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Verso 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando Jesús resucita, la primera persona a quien Jesús se le aparece no fue Pedro, el gran apóstol, no fue Santiago, fue una mujer, María Magdalena. María Magdalena estaba llorando en la tumba de Jesús. Miren hasta dónde era la fidelidad de María, que incluso cuando Jesús fue resucitado, María estuvo allí.
Cuando Jesús fue crucificado y fue sepultado, María estuvo allí llorando. Todos los discípulos habían vuelto a sus antiguas labores, pero una mujer, María, estuvo ahí sentada en el sepulcro como esperando, como anhelando algo. Y de pronto Jesús se le aparece. Mujeres, ustedes que tienen el don de la insistencia muchas veces, las oraciones de las mujeres, y Dios tiene un trato especial con las mujeres. Dios responde, mis amadas hermanas, y a veces con la insistencia. Esta mujer, María Magdalena, no se apartaba de la tumba. Ella estaba esperando algo. Y Jesús se le aparece. Y yo sé que hay mujeres que están orando por un propósito. Señor, te estoy pidiendo ya varios años o varios meses, Señor, este asunto. Tiene que seguir insistiendo porque Jesús va a aparecer con la respuesta. Amén. Pero el enfoque aquí es otro. Está María Magdalena y Jesús se le aparece. Y María se sorprende, dice, Maestro. Y Jesús le da la gran comisión. Mire, hasta la gran comisión primero lo recibe una mujer. Ve y diles a mis discípulos que yo voy a encontrarme con ellos. Y María, dice el versículo 18, que María fue y dio ese anuncio. O sea, por una mujer como María Magdalena, los discípulos se enteraron que Jesús había resucitado. Por una mujer como María Magdalena, el evangelio corrió y entre las personas. Entonces, vemos bíblicamente que sí debemos muchas cosas a las mujeres. Por una mujer como María Magdalena, aparecieron los primeros testimonios de la resurrección de Jesús. Y yo sé, mis hermanos, que hay congregaciones que tristemente se enseña, no, la mujer no debe dirigir. La mujer no debe ser pastora. No, la mujer no debe predicar. La mujer no debe bautizar. Muchas reglas. Cuando la Biblia muestra que hay una libertad y una responsabilidad también en las mujeres. Jesús entrega primero la gran comisión a una mujer. Ve y dile a mis discípulos, anúnciales, María. Y María no se quedó callada, ¿no? María quizás dijo, Señor, aunque me digas que no lo anuncie, igual lo voy a anunciar porque tengo una experiencia contigo. Y María fue corriendo y anunció. Pedro, no sabes lo que he visto, Pedro. Y más bien los discípulos se quedaron como que incrédulos. Pedro, Tomás, etcétera, como que no creyeron al anuncio de María Magdalena. Entonces, por una mujer, primero en la introducción vimos por una mujer como Susana de Wesley, tuvimos a un gran John Wesley, yo le animo a buscar sobre su vida en internet, y ahora estamos viendo en el pasaje bíblico que por una mujer como María Magdalena aparecieron los primeros testimonios de la resurrección de Jesús. Así que, mujer amada de la casa del alfarero, no te quedes callada, anuncia a tu familia que Cristo vive. Amén. Anuncia a tus vecinos, a tus amigas, a tus amigos que Cristo vive. Vamos a ver otro pasaje. Juan capítulo 4. Vamos a ver Juan capítulo 4. Veo ahí algunas mujeres que se están sentando diciendo, escucha, le dice a su esposa, escucha. Juan capítulo 4, versículo 19. Juan 4, 19 al 23. Vamos a leer. San Juan, el mismo libro de San Juan, capítulo 4, versículo 19 al 23. Dice así el pasaje. Le dijo la mujer, aquí hay una mujer hablando con Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Versículo 24, para concluir: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este es el diálogo de una mujer, la mujer samaritana, con Jesús. Miren qué conversación tan profunda, tan penetrante. No están hablando del diario acontecer entre los judíos y los samaritanos. Están hablando de la adoración a Dios. La mujer le dice a Jesús: Maestro, le dice, parece que tú eres profeta. Y le dice: nuestros padres adoran en este monte, pero ustedes los judíos dicen que adoran en Jerusalén. Y Jesús le revela algo a la mujer que hoy en día para nosotros es clave. Jesús le dice: no, mujer, no, ya no se va a adorar solo en este monte o en Jerusalén, porque Dios es espíritu y se le tiene que adorar en espíritu. Ya no importa el lugar, tú vas a adorar en espíritu. Pero ¿a quién se lo reveló? A una mujer. Entonces, como la mujer samaritana, nosotros tenemos esa gran revelación de que a Dios no se le adora solamente en el templo, se le adora en cualquier lugar mientras nuestro espíritu está conectado con Él. Por una mujer como la mujer samaritana, por atreverse a hablar con Jesús, por atreverse a conversar con Jesús, miren qué tremenda revelación ella está recibiendo, por hablar con Jesús. Yo recuerdo cuando era niño, mi madre siempre tenía algo para contarme, una experiencia con Dios, un rema, una palabra que recibía de parte de Dios en la Biblia o en la iglesia. Siempre traía una palabra fresca para nosotros, para sus hijos, para su esposo. Y creo que las mujeres, porque me he puesto a pensar, y las primeras personas en experimentar a Dios siempre son las mujeres. Las mujeres son más sensibles ante la presencia de Dios. Siempre la mujer es primero en convertirse al Señor, en buscar a Dios. Y luego viene el esposo o el novio o el varón. Pero siempre es la mujer quien toma esa iniciativa de tener una relación con Dios. Y en el caso del relato bíblico que estamos leyendo, es una mujer que está teniendo un encuentro con Jesús, y luego ese encuentro ella va a ir y lo va a contar a todo el pueblo. Mira cuán importante es la labor de la mujer. Y creo que, mis hermanos, yo debería cerrar el mensaje ahí y deberíamos decir gracias a Dios por las mujeres. Porque hasta ahí estamos viendo dos casos de dos mujeres que si no hubieran estado ellas, ¿qué hubiera sido de la historia? El Evangelio y esta tremenda revelación acerca de la adoración se reveló a unas mujeres. Por una como ella nos ha llegado esta hermosa enseñanza, por una como ella. No solo es como a veces se nos enseña, ¿no? En la historia, varones, no, hay mujeres en la historia que gracias a una mujer, gracias a ellas, nos ha llegado tremendas bendiciones. Usted siéntase honrado, esposo, varón, hijo, siéntase honrado de estar rodeado por mujeres. Tienes una hija, alégrate. Tienes una esposa, alégrate. Tienes una madre, alégrate. Gózate y celebra también el día. Amén. Pero también quiero hacer un llamado de atención a las mujeres, porque hasta ahorita hemos como que acariciado a las mujeres. Existe el Día de la Mujer, ¿no? El Día de la Madre también. Pero también existe el Día del Hombre, ¿no? Y como que el Día del Hombre también pasa desapercibido. ¿Y cuántos hombres quieren presentar su queja aquí? Yo le decía a mi esposa, nosotros amanecimos el miércoles, mi esposa me dice: mi amor, ¿qué me vas a preparar? Yo obviamente no ingiriendo, ¿qué me vas a hacer? Y yo le digo: pero está bien, pero también acuérdate el Día del Hombre, va a haber un Día del Hombre, tú apunta nomás, porque ya va a llegar, le decía. Gloria a Dios, tenemos que valorarnos mutuamente. Muy bien, vamos a ver otro pasaje, mis hermanos. Vamos a San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos por favor a San Lucas, capítulo 1. San Lucas 1, versos 26 al 31. San Lucas, capítulo 1, versículo 26. San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 31.
otra tremenda revelación a una mujer. San Lucas capítulo 1, verso 26 al 31 dice así: Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Verso 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Verso 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Por una como ella. Miren, hace unos días tuvimos una clase bíblica con los adolescentes y justo a ese grupito de los varones les toca estudiar ese relato bíblico acerca de la caída del ser humano. Y ellos vienen corriendo y me dicen: pastor, por culpa de la mujer que comió el fruto prohibido entró el pecado, pastor. No, y en forma de broma a veces nosotros lo decimos, ¿no? Por culpa de la mujer. Pero yo le quiero decir algo. También fue gracias a una mujer que vino el Salvador y vino la solución al pecado. Gracias a una mujer llamada María de Nazaret. Una humilde muchacha de Nazaret que aproximadamente habrá tenido 16 años, porque culturalmente ellas se casaban a esa edad. En ese entonces no había para hacer carreras universitarias, etcétera, como hoy en día se hace. La muchacha se casaba en esa edad y una mujercita de esa edad recibe una visita de un ángel. Y la comunidad judía, mis hermanos, de ese entonces era muy machista. ¿Saben cómo oraban los judíos? Los judíos oraban así, los varones, ¿no? Porque a ellos era los que sabían leer, las mujeres no sabían leer en esa época. Los judíos oraban diciendo: gracias te doy, Señor, por hacerme judío y no gentil. Y también decían: gracias también por hacerme hombre y no mujer. Y gracias también por hacerme libre y no esclavo. Y así. Pero parte de su oración era eso: gracias por hacerme hombre y no mujer. Como que la mujer era el sexo débil o inferior para esa cultura. Pero miren qué maravilloso es Dios, que no escoge del linaje sacerdotal de los que saben, de los judíos cultos, sino que escoge a una mujer, a ese sexo, a ese género excluido, escoge a una mujer para traer por medio de esta mujer al Salvador del mundo. Y cuando el ángel se le aparece, le visita a María, María se asusta. ¿Por qué? Porque en su cultura esas experiencias solo están reservadas para los varones, los sacerdotes. Incluso los sacerdotes solo eran varones. Solo para ellos estaba reservado. Y ella se sorprende: pero ¿cómo es posible que a mí, una mujer, venga el ángel y me diga que voy a concebir al Salvador, a Jesús de Nazaret? Pero Dios usó a esta mujer. Así que también podríamos decir: por una como ella, por una como María de Nazaret, tuvimos al Salvador del mundo, nuestro amado Jesús. Amén. Es importante valorar, mis amados hermanos, a la mujer. Es importante y es necesario. Repito, a veces nosotros en son de burla decimos: pero pastor, fue por culpa de una mujer que caímos en pecado. Pero también es gracias a una mujer que vino la redención del pecado. Gracias a una mujer tuvimos también la salvación. Entonces, por una como ella, primero vimos por una como Susana, tuvimos a gran John Wesley. Por una como María Magdalena tuvimos testimonios de la resurrección. Por una como la mujer samaritana tuvimos las claves de la verdadera adoración. Y por una como María de Nazaret tenemos al Salvador del mundo. ¿Cómo no estar agradecido con Dios por la labor, por la función de las mujeres? Amén. Yo quiero concluir leyendo un pasaje que para muchos ya es conocido. No sé, si usted no le ha recitado esto a su esposa, hermano, usted tiene que arrepentirse. Todos lo hemos recitado esto a nuestra esposa alguna vez. Proverbios capítulo 31. Algunos ya hasta lo tienen marcado ahí.
Proverbios capítulo 31. Una mujer, mis amados hermanos, tiene lo siguiente, y por eso debemos estar agradecidos con Dios. Si lo que he dicho hasta el momento, en base a la palabra de Dios, todavía le hace dudar y le hace estar frío en cuanto a su relación con las mujeres que tiene cerca, espero que lo que voy a mencionar a continuación, también en base a la palabra, pueda ayudarle. Una mujer tiene lo siguiente. Una mujer tiene el instinto de cuidado. Una mujer sabe cuidar a los suyos. Fíjese lo que dice Proverbios 31, versículo 11 al 15. Vamos a ver del 11 al 15. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Verso 12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. 14. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Una mujer, Dios le ha diseñado así, con un instinto de cuidado a los suyos. Yo no sé si te recuerda a mamá. Yo al leer este texto recuerdo a mamá. Se levanta aún de noche y da comida a sus hijos, dice. No importa qué tan mal se haya comportado el hijo, la mamá no le va a dejar de hambre. No importa cuán enojada esté la mamá con el hijo, la mamá siempre va a tener algo para darle a su hijo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene ese instinto de cuidar a los suyos. Y no solo en cuanto a la maternidad o a la madre, sino también como esposa. Dice el verso 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Una mujer de Dios, una mujer virtuosa, una mujer de fe, y puedo decir también una mujer de la casa del alfarero, hace eso. Hace que su esposo, hace que sus hijos estén confiados, porque ella tiene el instinto de cuidarlos, de cuidar a los suyos. ¿Qué más tiene la mujer, pastor? Una mujer tiene capacidad para proveer en su casa y eso también es algo que hemos tergiversado. A veces pensamos, no, solo el varón debe proveer. Pero hay situaciones en cuando el varón no puede, la mujer tiene una capacidad para proveer en su casa. Fíjense lo que dice el versículo 14 al 19. 14 al 19 dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Verso 16. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. 18. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. 19. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. En sencillas palabras, es una mujer que trabaja para proveer también